la clase. Gracias, Marisa. Vamos acá, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? Aquí está. Está un poco fuerte lo que tenemos hoy, pero quiero advertir que no podemos ser ingenuos, ¿sale? No nos podemos permitir la ingenuidad. ¿Qué es la ingenuidad? Que de repente nos venden ideas fáciles para el control de nuestra vida y de nuestra realidad. Es decir, hay una oferta o sobreoferta de ideas fáciles para el control de la realidad. Entonces no podemos permitirnos tal ingenuidad, que la cuestión sea, y no es que sea difícil, pero es un proceso. Y la gente en este momento de la historia humana, que todo se da de manera rápida, está perdiendo de vista que prácticamente todo requiere un proceso. Es más, nuestro nacimiento requirió el proceso de que el óvulo y el espermatozoide se volvieran un ser humano. Ese bebé ha requerido un proceso de tiempo para convertirnos en lo que somos. Y aunque el tiempo en las teorías científicas modernas parece empezar a resquebrajarse y a no ser lo que nos dijeron que era, es decir, una línea del tiempo fácilmente distinguible, la ciencia está asomándose al tiempo con ojos nuevos. De todas maneras, nosotros lo vamos a tomar como una línea del tiempo para para la revisión de algunos temas, como es esto de proceso. Proceso sí requiere tiempo. Ser ingenuos implica que deseamos que las cosas sucedan en un abrir y cerrar de ojos o con una simpleza y simplicidad que no nos requiera involucrarnos hasta a veces sí caer en la noche del alma. De hecho, prácticamente todos los procesos involucran una noche del alma. ¿Tienen idea de lo que es este término, la noche del alma? ¿No? Miren, qué interesante. Gracias por las felicitaciones por acá que aparecen. El comentario de Carmen, todo va a estar bien, muy lindo y optimista, pero es optimista, hay que pronunciarlo, todo va a estar bien, pero no con ingenuidad. O inclusive hay que pronunciar todo es para bien, pero no con ingenuidad, porque es donde luego entramos a una depresión mayor cuando nos suceden las cosas. Bien, la oscura noche del alma es un término de poesía de San Juan de la Cruz, un místico. ¿Alguien quería comentar ahorita? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien encendió su micro para comentar, verdad? No, perdón, Yoli, yo lo encendí porque te iba a decir que sí, ya había escuchado de la noche esclarana, pero no voy a comentar nada. No, bueno, pero corazón sí, y igual alguien más ha escuchado. Bueno, es un término que se acuñó a partir de una obra literaria de un místico. Los místicos hoy en día son precisamente los que están conectando la mística y la ciencia. O sea, hoy en día los grandes místicos, los grandes, están en la conexión de ambos mundos. ¿Sí? Cuando sea alguien solo espiritual y no se ponga a observar los avances científicos, cuidado. Y cuando alguien solo esté en los avances científicos y no se ponga a observar el mundo espiritual, cuidado. Hoy en día, más que nunca, tenemos que hacer la integración de los dos espacios. ¿Sí? Es lo que nos toca. En esta época es lo que nos toca. En otras épocas tocaron otras cosas. Sí, durante la Ilustración tocó una renuncia de la mirada mágica, eso tocó. Hoy en día toca una integración de la mirada mágica. ¿Sí? Entonces la noche del alma es este momento donde se toca a fondo y es a partir de esa noche del alma, por eso le dicen noche del alma, porque se supone que el sol, fíjense bien, que todo es muy claro. El sol cuando está en lo alto es el mediodía, es donde está el sol en su esplendor, y luego empieza a recorrer su camino hacia el oscurecimiento, y cuando está más oscuro es cuando el sol está abajo. Bueno, ya sabemos que somos nosotros los que danzamos alrededor del sol, pero
para la cuestión práctica de nuestro día, eso es lo que vemos, el sol arriba, el sol se oculta, el sol está en lo más profundo y luego el sol va a darnos un nuevo día. Y eso es el proceso natural, alquímico, humano, ¿sí? Entonces, todo esto se los digo porque entramos a un tema muy fuerte, que es lo que se está construyendo o lo que se ha construido con la palabra, y no podemos ser ingenuos y esperar que se resuelva de manera sencilla, y con sencillo yo digo rápido. Les voy a presentar unas obras literarias, como es el caso de Las penas del joven Werther o Las cuitas de Werther. No sé si alguien conoce esta obra de Goethe, no sé si alguien la conoce, la obra de Goethe, pero bueno, Goethe es para Alemania el equivalente a Cervantes para España, ¿no? Goethe es un autor fundamental, un autor importantísimo, pero no se conoce tanto hoy en día esa obra como el Fausto. Si yo les digo el Fausto, ahí me dicen, ah, sí, el Fausto. Pero Las cuitas o las penas del joven Werther es su primera obra que lo lanza a la fama, al reconocimiento público, y les voy a contar un poquito de esa obra como precedente de lo que vamos a ver. Yo sé que vamos con 1984, pero para mí, un marco teórico es mandar un montón de información que va a sostener lo que vamos a ver con 1984, el ángulo de mira que yo les voy a proponer, ¿sale? Yo voy a proponer un ángulo. Los voy a invitar, es como cuando nos invitan a la casa y desde tu casa tú tienes una visión del cielo diferente. Si yo los invito acá, bueno, acá pues te puedes ir caminando al centro. Casi desde cualquiera de los fraccionamientos te puedes ir caminando al centro. Es un lugar chiquito. El ángulo de mira de la vida cotidiana de donde yo vivo es muy diferente a donde pueda vivir Mirna, Bélica, Erika, ¿sí? Patti, o sea, ciudades más grandes, más pequeñas. Entonces yo quiero invitar a este grupo a mirar desde un ángulo esta cuestión de palabra y realidad. Por lo tanto, volvemos con Las penas o las cuitas del joven Werther. Esta obra se las presento porque ocasionó en la realidad muchas cosas. La escribe Goethe, es casi biográfica, casi, aunque por supuesto que juega con la ficción, como buen literato, buen poeta, juega con la ficción, pero es su experiencia personal de la primera decepción amorosa. Él es joven, se enamora de alguien que está comprometido y bueno, es un amor que no se le da, ¿sí? Y sufre muchísimo. Tiene su primera noche del alma. Entra a un proceso. Ya sabemos que, bueno, luego Goethe pues lo supera, ¿no? Y es el gran literato, también fue científico de su época, aunque no se atendieron muchas de sus propuestas porque no estaba madura la sociedad para lo que él proponía. Él tenía una idea acerca de los colores y decía que era el observador el que estaba generando desde dentro, o sea, los colores no estaban preparados para ello. Y no sé si nosotros lo estamos, porque si yo les digo rojo, yo tengo una idea de rojo y cuando yo pongo rojo yo veo rojo, pero ¿quién me dice que es el mismo rojo que ven ustedes? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién me dice que esa experiencia de rojidad, salud, Bélica, es la misma? No te oímos, te vi. No te preocupes, no se escuchó. ¿Quién me dice que es la misma? Bueno, entonces, esta obra del joven Werther, que la escribe él, como todo literato, estamos conectados con lo que nos mueve, nuestras obsesiones, nuestros dolores, etcétera, y tenemos una manera de expresarnos que es la palabra. Pues lo que pasó con esta obra
que trataba de una decepción amorosa en la que el personaje, al final de la obra, perdón, voy a hacer un spoiler, pero yo necesito, porque si no, no, sorry, si no la han leído, pues ya, al cabo hay otras cosas que leer. Se suicida, ¿sí? Este joven se suicida. Bueno, esta obra generó en la sociedad de la época una empatía tal con el personaje que está sufriendo, porque, y por un lado es un logro literario, ¿sale? O sea, como literatos es un logro, porque Goethe consiguió que los lectores se inmiscuyeran tanto con su pena, que los jóvenes empezaron a vestirse como el joven Werther. Comenzó la moda del joven Werther. Yo no sé si se pronuncia así porque no hablo alemán, pero para entendernos, pues así se escribe. Y se suicidaron muchos jóvenes que se decepcionaron ante algo como el joven Werther, ¿sí? No me digas, Delica, que hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. No me digas esto porque yo no lo sabía. Bueno, estas son las coincidencias, se me enchina la piel. Gracias por informarme porque estoy chinita. Bueno, y que conste que con eso estoy abriendo. Híjole, aquí está la portada de Las penas del joven Werther y se genera a nivel psicológico el llamado efecto Werther a partir de una obra literaria. El término lo instauró el sociólogo David Phillips ya en 1974, pero recuerden que cuando existe un término o una palabra es porque previamente ha habido mucho tiempo de una realidad no nombrada. Entonces, en este caso, el efecto Werther se le nombra hasta 1974, pero estamos hablando de que la obra es del 1770 y tantos, ¿no? Aprox. Ahorita no tengo el dato exacto. Phillips elaboró un estudio entre 1947 y 1968. ¿Qué les dije de procesos? No lo elaboró en un año el señor. ¿Cuánto tardó? Años para estudiar esto que ya nosotros tenemos como algo, como algo ya concreto. Este estudio demostró que el número de suicidios se incrementaba en todo Estados Unidos al mes siguiente de que, por ejemplo, el New York Times publicara en portada alguna noticia relacionada con un suicidio. O sea, es un estudio que no es nada más por la publicación de una portada, no, es un estudio que llevó a ver de qué manera los medios podían estar detonando con la información realidades, ¿sí? Y es muy fuerte porque implica una gran responsabilidad, ¿no? También se conoce este efecto, no solo como este efecto Werther, sino copycat, tal vez lo han escuchado más, y es más probable que se produzca cuando el modelo es una persona célebre, ¿sí? Por ejemplo, el caso histórico es la epidemia de suicidios que siguió a la muerte de Marilyn Monroe en 1962. Otro dato histórico es el del efecto Yuko, también, donde se suicidaron 28 adolescentes después de que una cantante, la cantante japonesa Yukiko Okada, acabara con su vida. El síndrome, por supuesto, afecta especialmente a la gente joven que es susceptible, que está en la construcción de su contacto con el mundo. ¿Sí? O sea, el niño llega y ¿qué tiene el niño? Pues a la madre, no tiene a veces, no tiene ni palabras y empieza a desarrollarse. Y el joven, bueno, es susceptible, no quiere decir que nosotros no, nosotros también, pero en la juventud estos impactos informativos les llegan con mucha fuerza. Entonces, el joven Werther impactó a los jóvenes de su época, los llevó a que una decepción amorosa, en lugar de entrar a los procesos por los que entró el propio Goethe, porque el propio Goethe entró a su noche del alma y probablemente la escritura de la obra le haya ayudado, y no estamos pretendiendo culpar a Goethe. Yo personalmente admiro mucho la obra de Goethe, no estamos echando culpas, ¿de acuerdo? Estamos intentando dejar de ser ingenuos y ser responsables con la palabra. Yo tengo años que los talleres literarios les digo,
Sí, ahí está la realidad y hay que hablar de ella. Tenemos que tener mucho cuidado con el proceso que nosotros entregamos en una obra literaria. Que también puedes desear mandar eso y que cada quien trabaje por sí mismo, y si tocaba una tragedia, pues también tocaba una tragedia, ¿no? O sea, no podemos plantear una perfección absoluta. Y en la tragedia tal vez haya aprendizajes que son dolorosísimos. Pero por eso es importante, mejor antes de estar conscientes de cómo afectan nuestras palabras. Seguimos. No pretendemos responsabilizar ni a Goethe ni tampoco a las celebridades, pretendemos analizar el fenómeno, esa es la intención, y no sumarnos a la ingenuidad. Se trata al fin y al cabo del efecto imitativo de una conducta, en este caso suicida, y fíjense qué curioso que es, de verdad que yo no tenía conciencia, pero estamos en la celebración, bueno, no en la celebración, ¿cómo le llamaron? Porque celebración es una palabra que no va, ¿cómo es? A ver, Día Mundial de la Prevención, fíjense que ya andaba yo, de la prevención, fíjense nada más. Pero hay que cuidar luego, porque las palabras no salen. Entonces ya salió, bueno, regrésate, prevención. Al ser los medios de comunicación la forma de contagio, se ha obligado incluso a sugerir a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades consejos sobre cómo publicar los hechos relacionados, en este caso con los suicidios, para que no resulten tan potencialmente contagiosos. Las noticias, pues. Entre las recomendaciones están la omisión de cualquier elemento personal que inspire compasión al lector, porque la compasión implica que te acercas al que está sufriendo, te involucras con él y ya pierdes de vista a lo mejor ese proceso de la noche del alma, que es llegar al sufrimiento y salir de él. Cualquier mensaje que sugiera que el suicidio es una salida eficaz a los problemas del suicida, y en 1987, tras este repaso a la forma en que se ofrecían las noticias, los intentos de suicidio descendieron notablemente. Sé que empecé con un tema muy fuerte. Opiniones. Es un tema fuerte, doloroso, quienes por algo hemos estado en contacto con ese dolor que implica, ya sea el riesgo de que alguno de nuestros seres queridos o lo haya intentado o lo haya pensado, o nosotros mismos que en alguna época no hayamos encontrado mejor salida que incluso pensarlo, ¿sí? O sea, todos nos vemos y sonreímos, pero hay un momento de la vida que es esa noche del alma, por eso empecé hablándoles también de la noche del alma, en que la idea quiso volverse una semilla y quiso crecer. Que no haya crecido porque permitimos atravesar esa noche del alma y ascender es otra cosa. Pero, ¿comentarios? ¿Alguien tiene algún comentario sobre este inicio tan fuerte? No. Bueno, no veo manitas, pero seguimos. No se preocupen, yo cerraré con buenas noticias. No se preocupen. Vamos a conocer un poquito nada más al autor de 1984. De hecho, nadie se preguntó por qué 1984, ya lo pasamos, entonces podemos sentirnos, no sé, si aliviados. Ya pasó ese año, 1984. ¿Alguien sabe por qué le pone ese título a la obra? 1984. ¿No? Es interesante para que vean los títulos de dónde vienen. ¿Por qué? Porque la escribe en 1948, pero hace una inversión, ¿sí? 1984, 1948. Ajá, exacto, es un anagrama. Bueno, pues aquí se los presento. En realidad lo conocemos como George Orwell. Ahorita les cuento por qué se pone ese nombre, pero su verdadero nombre era Eric Arthur Blair, ¿sí? Novelista, periodista,
ensayista y crítico británico nacido en la India. Su faceta como periodista es la que le va a dar tanta oscuridad a la propuesta de 1984, porque como periodista se involucró pues con las noticias que generalmente son alarmistas, porque generalmente son las que llaman la atención, porque generalmente son las que venden, porque estamos en una generación de productos que lo que quieren es, en la época de Orwell, pues multiplicarse, y en la nuestra también. Cantidad de likes, cantidad de vistas, cantidad de venta de libros, que ya está disminuyendo, pero cantidad de venta de periódicos en el caso de otras épocas. Se quiere cantidad. Cantidad. Contra calidad. Una buena noticia. Una noticia que llene el alma. ¿Por qué no resulta tan productiva como una mala noticia? ¿Por qué? Nos atrae el morbo. Hay un accidente en la carretera y queremos ver, aunque luego cerremos los ojos, aunque luego nos impresionemos. Porque cuando nos sentamos a charlar con nuestros conocidos, nos vamos a un cafecito, analicen, a partir de esta clase, analicen hacia dónde gira la conversación. Hagan ese análisis. Se los dejo para la semana. Si se reúnen con alguien, ya sea en físico o por celular, analicen hacia dónde va la conversación. Analicen qué porcentaje de su conversación trae unas propuestas, buenas noticias, cosas. Yo no digo que no haya, pero analicen cómo empezamos a hablar y empezamos a quejarnos. Nada más usamos la palabra COVID y empezamos un constructo. Algunos dicen, como Bélica hoy, afortunadamente ahora yo con el COVID pude organizar mi espacio, lo tengo más bonito. Sí, también hay esas buenas noticias. Y el punto es que tenemos que multiplicarlas. O sea, mi punto es que tenemos que conscientemente, como una labor ya de, a ver, lo voy a hacer. Pero para hacerlo necesito primero darme cuenta, a ver. Híjole, me reuní con fulanita y ya empezamos a hablar de todo lo negativo, de todos los miedos, y no hubo campo para la iluminación de la belleza que nos rodea, que no ha desaparecido. Pero desaparece si no la menciono. Aparece si la menciono, desaparece si no la menciono. Somos magos. ¿Cómo se estaban sintiendo con esta noticia? Todo, ¿cómo inició la clase? Fuerte. Pero también hay que saberlo, ¿no? Estas son las líneas. Esta es una frase de Orwell. Cada línea en serio que he escrito, fíjense cómo puso en serio, que he escrito desde 1936, ha sido escrita directa o indirectamente contra el totalitarismo y a favor del socialismo democrático como yo lo entiendo. Y nos parece bien, a mí me parece bien. Les dije que este libro me marcó, este libro me encantó con todo y que cuenta cosas muy fuertes. No sé quién ya tuvo oportunidad de asomarse a él, pero ya vemos que tiene una intención muy clara. Hay una intención, dice, las palabras que he escrito en serio, ¿sale? Y por eso yo apuesto a que no seamos tan ingenuos como a que nada más vamos a escribir en contra del totalitarismo y ya por eso vamos a acabarlo o lo vamos a manifestar. O sea, escribir en contra de él, ¿lo acaba o lo manifiesta? Ese es mi ángulo. Porque lo que van a leer acá está pasando. Adelante, Magda, dime. O sea, lo que tú te refieres es a la responsabilidad que implica el ser escritor. Por un lado. Ajá. Por un lado, pero esa es fácilmente comprendida. Ajá. Tú lo piensas como
que esto se debe considerar al momento de escribirlo. Igual no podemos, igual no podemos. Es lo que yo pienso, que no se puede, ¿no? Ajá, igual no podemos, porque escribimos desde un impulso, desde un impacto. Y yo no necesariamente estoy hablando de que no escribas eso. A donde voy es a que tengas conciencia de que lo que estás escribiendo o le das un proceso para que se salga adelante. ¿Saben qué pasó con la cuestión de las penas del joven Werder? Se llegó a prohibir en 3 países, Italia, Alemania y creo que Dinamarca. Llegó a ser una obra prohibida por lo que estaba generando y surgió un autor que propuso otro final. Por supuesto, Goethe lo odió y dijo que era como si el autor hubiera ido a hacerse popó sobre la obra. Hay que ver las dos cosas, ¿sale? Cuando yo hablo de esto, no piensen que estoy en un extremo, yo estoy intentando conciliar. Entonces, Magda, qué bueno que señalas esto. ¿Qué estoy proponiendo? Sí estoy proponiendo que el escritor tenga conciencia de sus palabras, sí estoy proponiéndolo. Estoy mostrando lo que pasó con el joven Werder, estoy mostrando que se llega a prohibir porque de verdad fue un impacto socialmente lo que estaba haciendo esa historia, que era de ficción, pero que al mismo tiempo era real. Pero si Goethe seguía vivo, a su personaje lo asesinó, puede ser en forma metafórica, porque obviamente Goethe, asesina a su personaje en una forma a lo mejor el de salir adelante, ¿sí? Como decir, ya no soy ese, este ya murió, aquí está Goethe, sigue adelante, se convierte en un impacto él como personalidad, en un intelectual, en un gran autor, pero ¿qué le deja a los lectores? Que débiles. Ahí yo me pregunto, no quiere decir que vamos a proteger tampoco a los débiles porque tienen que hacerse fuertes por sí mismos, pero la verdad yo no tengo todas las respuestas, lo siento, no, como maestra no pretendo tener las respuestas, estoy pretendiendo mandar preguntas y a lo mejor entre todos podríamos encontrar un camino. Otro ejemplo, y de otro de mis autores amados, para que vean que... A ver, Erika, adelante, y ahorita vamos con ese otro ejemplo. Adelante, Erika, ¿qué querías comentar? Sí, yo nada más quería comentar, bueno, leí un poco el libro, ¿verdad? El libro de 1984 está muy fuerte. Hay muchas cosas que vienen ahí que realmente es impactante y sí se asemeja mucho a la realidad. Pero en relación a esto de que escribes y que obviamente hay un impacto y que generas una conducta, a veces, bueno, me pregunto también o me cuestiono desde dónde estamos leyendo, o sea, ¿qué es leer realmente? Creo que no nos han enseñado realmente la lectura en sí. Yo, a partir de los cursos que yo vi por internet, de los tuyos, me di cuenta que no estaba leyendo, o sea, que estaba como repitiendo ciertas cosas. Entonces, ahora que lo platicamos y que lo expresas y que, bueno, veo la opinión de todos, siento que ya entonces ya estamos leyendo realmente, ¿sí? Porque ya hay una interpretación de cada uno, ¿sí? Ya no es algo escrito y que eso tiene que pasar, ¿no? O sea, igual las palabras, pues es una interpretación también personal, ¿sí? De lo que como cada quien vive. Entonces yo creo que a partir también de ahí, o sea, yo creo que los jóvenes ahorita pues prácticamente sabemos que la educación también pues ha influido en eso, ¿verdad? En que los jóvenes no quieran leer, ¿sí? Y que bueno, obviamente pues genera pues ese tipo de conductas, ¿sí? O sea, yo creo que también va por ahí, no es tanto que el escritor ponga ahí, digamos, una historia personal, ¿verdad? Y que acabe con un suicidio y que eso crea un impacto, pues yo creo que tiene que ver también con una historia personal y con un proceso también de aprendizaje en cuestión de la lectura.
Claro, me gusta porque entonces estás girando ahora este ángulo de, mira, solo que lanzamos hacia el escritor. Me encantó porque ahora lo lanzas hacia todos los que tenemos a nuestro cargo la responsabilidad de educar en una lectura atinada, porque si yo les digo, hay que leer El joven Werther a un grupo de jóvenes como la manera en que el autor atravesó su noche del alma y logró darse cuenta de que le dolía tanto que tenía que morir esa parte de él. ¿Qué pasa si yo hago que se entienda que tenía que morir esa parte de él para que siguiera viviendo el grande? Porque luego aparte estamos hablando de uno de los grandes. O sea, ni siquiera estamos hablando de algún autor X que será desconocido en el próximo siglo. Estamos hablando de alguien que atravesará, porque ha atravesado las épocas. Entonces, claro, Erika, qué bueno que comentas esto. Es importantísimo y también nosotros como adultos leer desde lo simbólico. La literatura es todo un símbolo, por eso así nos vamos a ir con 1984. Acá Mirna nos pone, ahorita le doy voz a alguien más, es en mi opinión en lo que fallan las causas y luchas sociales, el activismo, sí. Se proponen como lucha contra X enfermedad, luchemos por los derechos de X individuo. En las luchas, en las guerras, nadie gana. Exacto, porque ya es una lucha. Hay uno que pierde menos y uno que pierde más. Muy bien, Mirna, sí. Y Sandra tenía levantada la mano, yo. Adelante, Sandra, gracias, Julieta. Sí, muy bien, Julieta. Adelante, Sandra. Ay, perdón, que me lastimé y estaba acá. No, bueno, más bien era un comentario de duda en relación a nuestra responsabilidad. Bueno, yo me dedico al diseño gráfico y nuestra responsabilidad como comunicación en general, o sea, en cualquier tipo de comunicación. Por ejemplo, acabo de ver la película de Guasón y cómo la historia o la forma de representar la historia te lleva a empatizar con él, pero hay un punto, o sea, hay una línea tan delgadita en la que es fácil perderse y dejar de entender el verdadero mensaje que no es que está chido hacer una rebelión y que no es que está chido empatizar con la enfermedad, sino más bien nuestra responsabilidad como sociedad para con la enfermedad y no nada más para con esa enfermedad en específico, sino otras muchas con sentido de comunidad y con sentido de, pues, quiero decir, más allá de ti como individuo, pero en general, pues, o sea, como una responsabilidad a los que comunicamos algo. Claro, claro, claro. Y aunque no estén en los medios de comunicación, que aquí sí que hay varias personas o escriben o están en medios de comunicación, claro, y tampoco es cargarles el peso, ¿de acuerdo? Porque sí hay una decisión personal siempre en hago esto o sí hay una decisión personal y ese es el libre albedrío de cada uno de los actores de su realidad. Pero, bueno, aquí lo que yo presento es que no vayamos con ingenuidad, ¿de acuerdo? Que yo me acuerdo que en la segunda parte de La Maestra Milagros, yo ya había terminado ese libro y había puesto que la Maestra Milagros seguía adelante con su bastón, que era un bastón lindo y mágico, ¿sí? A poco tiempo de que ya lo iban a publicar, que estaba yo en la revisión de esto, que esto enseño, tengo que entenderlo yo también. Yo borré ese final, dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, porque si el personaje está inspirado en mí, yo usaba bastón, yo quería dejar el bastón, si yo estaba dejando la constancia en un libro de que ese personaje ahora seguía adelante con su bastón de colores, yo estaba ya dándole eso a mi realidad. Por supuesto, a lo mejor porque había mucho tiempo que yo no lo podía dejar, pero yo borré eso y ahorita ya no lo uso, después de que lo usé muchos años. Ahora, lo que digo es que no va a haber un punto en la presentación en que tampoco es que sea fácil, no es borro,
me llevó un proceso. O sea, fue un proceso, no fue de un día para otro. Y tuve que andar con bastón mucho tiempo para entender lo que no quería. Y tuve que estar revisando esta información mucho tiempo para también decir, aquí es donde estoy yo construyendo mi realidad. Estoy escribiendo unos libros que los publican en Colombia y los venden en las escuelas. Y imagínate cómo voy a reproducir mi realidad yo en automático. ¿Sí? Acá hay comentarios. También la película Victoria y el Guasón muestra ese profundo descontento social y hay que atenderlo porque podemos ir hacia situaciones cada vez más violentas. Sí, bueno. Voy a seguir. ¿Alguien más quería comentar? Quería comentarles otro ejemplo. Otro ejemplo. Que es de mis novios literarios. Ya saben, Rilke, Cervantes, bueno, tengo Cortázar. Y no porque sea mi amor de mi vida, bueno, no, mi amor de mi vida es Cervantes, pero bueno, también Cortázar yo he dicho que es una especie de Cervantes moderno, que yo he dicho, a lo mejor reencarnó porque son igual de grandes en su propuesta, por ejemplo, de Rayuela. Pero ¿qué creen? Cuando hace 50 años, que por supuesto hace aproximadamente 50 años, estaba naciendo la nueva ciencia que habla de la mecánica cuántica, que habla de la teoría de las cuerdas, o sea, no crean que eso es de hace 5 años, tiene aproximadamente 50 años de estarse gestando. Y Rayuela se publicó, pues, hace aproximadamente 50, 55 años, aprox, por ahí. Cuando sale esa obra, que es una obra muy difícil, muy complicada, y tiene 2 propuestas de lectura. O lees del capítulo 1 al 56 o 55, o lees como te indica el autor, que es saltando de capítulos, entrando a un caos. Hay un personaje en Rayuela que se llama La Maga, o Lucía, pero es más bien La Maga. Y hay la descripción de encuentros amorosos muy originales, porque ellos no se citan, ellos se encuentran. Y eso es, wow, cuando ellos se quieren ver, ellos se encuentran. ¿Sí? Eso cualquiera quedamos, qué padre. Y hay una descripción de unas relaciones sexuales, ¿cómo decir? Huracanadas, que para quien es que quiere aquello, dice, yo quiero. ¿Y qué creen que pasó? Todas querían ser la maga, pero nadie había leído bien la historia. La maga es un ser terriblemente atormentado, violada en su infancia, violada luego en su juventud, y que además ese al que ella ama no está con ella cuando más lo necesita. No, cuando pasa algo con su hijo pequeño de ella, él no está con ella. Y las mujeres en esa época creo que no leyeron bien Rayuela porque querían ser la maga. Y yo aquí, o sea, yo lo digo y digo, ¿qué onda? ¿Y qué se ha multiplicado? Que yo no digo que sea nuevo, esto ha pasado desde siempre, estos abusos han pasado desde siempre, pero tenemos mujeres a las que la pareja deja solas, que no apoyan en el momento donde más debería de apoyar, el abuso extremo de violaciones, de abusos infantiles, y querían ser la maga, ¿sabían lo que querían? Entonces el punto es, ¿sabe la gente lo que quiere? ¿Está realmente leyendo, ya no es la novela, porque esa novela, pues ya para que la lean va a estar difícil, porque está muy difícil. Ya la gente, pues no, no lee. Cuando se meten conmigo al taller de Rayuela, tardamos 1 año leyendo Rayuela y la desmenuzamos y le encontramos su riqueza extraordinaria. Pero yo ahorita solo la pongo como ejemplo, ¿sale? Ya no es Rayuela, no se preocupen, ya no, a lo mejor ya no es un libro. A ver, ahora son películas, series y otras cosas. Me habían dicho que estaba muy padre la de la Catedral del Mar y me puse a verla. Pero yo terminaba
con cada capítulo en un estado de negritud. Ese es el estado en el que yo terminaba. Hasta que llegó un capítulo donde dije, ¿qué necesidad tengo? ¿Qué necesidad tengo? Mejor veo Aterrizaje Forzoso en tu Corazón. ¿Verdad, Pati? Sí, ¿o cómo va? Aterrizaje, Sí. sí, ¿verdad? Aterrizaje de emergencia en tu De corazón. emergencia, de emergencia. Aterrizaje de emergencia en tu corazón. ¿Sí? O Saimdang. Me gustan las series coreanas, en donde el amor es el tema y aunque puedas decir es fantasía. Bueno, la de Saimdang no es fantasía. Ella existió, aunque por supuesto el evento con el que se cuenta es ficción. Pero son amores extraordinarios que llegan a excesos de amor de verdad, de entrega de ti sin esperar recibir nada a cambio, que sean o no sean verdad en el mundo real, te elevan. Y biológicamente, eso necesitaremos a alguien que se ponga a estudiarlo, aunque ya hay algunos experimentos. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo después de que vi algunos capítulos de La Catedral del Mar y después de que vi algunos capítulos de Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón? Aunque pasen cosas terribles también en ese. No estoy diciendo que en Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón no pasen cosas terribles, no haya villanos, no haya asesinatos, no estoy diciendo que no los haya. Estoy diciendo que hay un elemento muy importante que nos permite alimentar la utopía. Ahorita vamos a ir a la utopía. Sí, no sé si tenemos comentarios. Yo me apunto, dice Bélica. Evita, adelante. Yolanda, ahorita me acordaba también acerca de las canciones, ¿no? Las canciones de desamor, de que el hombre te deja y que quieres sufrir por él. Y recuerdo que hace unos años platicaba yo con una amiga que es psicóloga en cómo influyó todas esas canciones en muchas mujeres que permitían, ahora sí, con tal de no perder al hombre, todo, ¿no? Y cómo las canciones. Yo, por ejemplo, luego aquí ponen canciones de Dulce, de Yuri, de esas canciones que hablan mucho de permitir tanto, y a mí ya me generan así, no me gustan, ¿no? Pero también vi, creo que en la tele, un análisis de las canciones y cómo también influyeron en una época, o siguen influyendo en las épocas también, ¿no? Claro. Sí, muy buena aportación, Evita. Imagínate eso de que cantes que quieres ser su esclava. Exacto. Exacto. Sí, o sea, esta entrega de amor que quieres ser su esclava. Pues, Maritza, adelante. Y luego Mirna. Sí, yo creo que este tema está súper interesante porque yo pienso que sí somos responsables de nuestras palabras, no solo de cuando comunicamos, sino como cuando comunicamos en los medios masivos, vamos a decirlo así, sino también cuando hablamos con nuestras familias o con nuestros amigos. Yo pienso que ahí empieza o comienza nuestra verdadera responsabilidad. Sin embargo, sí hemos sobrepasado esta situación de la superficialidad. Y lo digo así, me recuerdo mucho la primera sesión que tuvimos contigo, que explicaste muy bien qué significa ser superficial, ¿no? A mí me gustó mucho esa definición porque es muy sencilla, muy simple de entender. Y todo esto lo recuerdo a partir de lo que estamos hablando ahorita. Ayer vi un programa donde entrevistan a una psicóloga y junto con una comunicadora. La psicóloga dice que pertenece a un movimiento de activistas feministas que están luchando por el famoso neutro. Que ya todos los seres humanos seamos neutros, yo diría indiferenciados, ¿no? Ya no somos hombres ni mujeres, sino indiferenciados. Pero bueno, entonces en su afán, porque además vende talleres para explicarte por qué en las escuelas todos debemos ser neutros, por qué los niños y niñas, los niños deben vestirse como niñas y los niños y al revés, para que todos entendamos esto del neutro, te vende el taller para que no te pierdas esta buena opción.
Pero entonces llegó al extremo de decir, junto con la comunicóloga, que en muchos países del mundo los seres humanos son neutros y que incluso en sus lenguas no existe el femenino ni el masculino. Por ejemplo, en el ruso, en el polaco, en el alemán, dijeron en mexicano, creo que quisieron decir náhuatl realmente. Bueno, entonces yo digo, bueno, eso es increíble que lleguen a esa barbaridad, ¿no? Y yo pienso, mucha gente pues que no sepa o que le dé flojera o que se le haga fácil o que quiera quedar bien con la maestra, con la directora de la escuela, sí, le compro el programa y mi niño que se ponga a ver barbaridades, porque la mamá o el papá no quisieron, no se tomaron la molestia pues de analizar esas palabras. Bueno, eso es mi responsabilidad como padre y también como maestra y como maestro, ¿no? Pero también digo, de estos psicólogos y estos comunicadores que inventan cosas, sí tienen una grave responsabilidad. Si ellos tienen una teoría, pues adelante, su postura, ¿no? Pero que no inventen cosas de ese tamaño. Bueno, eso es lo que quería decir respecto de la responsabilidad y cómo nos vamos contagiando de cosas, pues que están fuera de la realidad incluso. Eso es lo que quería comentar. Claro. Gracias. Gracias, Marisa. Sí, muy fuerte la responsabilidad que se tiene. Si piensas, por ejemplo, vamos a suponer en esta persona, si piensa que es así, tendría que haber primero desarrollado una investigación muy seria, porque igual que tenga a lo mejor algún acercamiento a ese tema, algún ángulo donde pueda enriquecer, pero no tiene que totalizar. ¿Cuál es el ángulo en que podría ya enriquecer? Bueno, que a lo mejor en alguien haya alguna especie de neutralidad, sí, porque desde hace cuánto que tenemos los nacimientos hermafroditas y todo esto, pero totalizar, lo grave es totalizar, ¿no? Y lo grave es imponer y lo grave es cerrarte a las muchas posibilidades. Si a mí me dijera que se analizara como otra posibilidad, elección, pero no que se impusiera a todos. O sea que ahora yo no me puedo vestir a mí no me gusta usar pantalones, voy a tener que entonces que a lo mejor un día usar vestido y otro día pantalones, es una afrenta contra mi libertad, por ejemplo. Gracias, Marisa. Seguía Mirna, Bélica y Luis, adelante. Luis. Ok, bueno, en relación con lo que hablaban acerca de las canciones, a mí me ha pasado algo desde hace algún tiempo y es que, con todo respeto, por supuesto, a las creencias de cada quien, me he puesto a analizar las canciones que tendía uno a escuchar y cantar prácticamente en estado hipnótico a muy corta edad, en relación con nuestro más grande arquetipo, que era la Virgen María. Dijo sí, no preguntó por qué, amó y no preguntó por qué, y sufrió y no preguntó por qué, como si la más grande virtud de una mujer era aceptar y sufrir sin preguntar. Y siento que eso ha tenido un impacto muy fuerte en la mujer latinoamericana, que bueno, gracias a Dios en estos momentos ya estamos despertando y estamos entendiendo, pero lo que a mí me parece impactante es que estamos recibiendo esa información a la edad muy corta, donde las ondas cerebrales son ondas de estado hipnótico, y lo que te digan en ese momento lo vas a considerar como cierto. Entonces, ¿cuántas veces no de forma automática uno se somete a un poder mayor, sea un hombre o inclusive cuando los hijos crecen, los hijos, porque amó y no preguntó por qué, y dijo sí y no preguntó por qué? Eso es básicamente mi observación en relación al poder de la palabra. Claro. Claro, muy bueno. Y lo que sumaste del poder hipnótico, porque además generan la música, ya sabemos que la música tiene recursos de vibración que nos hacen entrar en estados de trance, y le sumas la palabra, eso es que saben que si creen que no estamos hablando de 1984, estamos hablando de 1984. La novela, si ya la empezaron a leer, inicia así, tienen los 5 minutos de odio, que es cantar en estado de trance. ¿Cuántos minutos? ¿Me equivoqué? ¿3 minutos de odio, Pati? Ahorita les doy la palabra. Me confundí, pensé, porque eran 2 minutos los que hablaban, ¿verdad? Son 5. Bueno, pero alguien estoy viendo si levantan la mano.
Perdona, es que no tengo acceso a mi pantalla y no sé si levanta la mano. No te preocupes, di, y luego ya seguimos con quienes tienen su mano levantada. Bueno, te estás cortando, Mirna. Te estás cortando. Por la sí, Ajá. yo creo que es un tema muy delicado Claro. y estamos viendo los efectos, bueno, de hace muchos años. Exacto, exactamente. Ahorita doy palabra a los que están con su mano levantada, pero es que tal cual. O sea, es que esto está pasando aquí. Si ya lo leyeron y si no, anden porque esto está prácticamente al principio. Cuando están en la reunión general, o sea, todos llegan, todos vestidos iguales, que decía hace rato Mirna esto de la unificación, esto está aquí también. Esto, el neutro, también está aquí el neutro, la chica ¿dónde está? En la liga antisexo, y yo traigo un overall y nada, o sea, y no me identifiques como mujer. ¿Y él qué pasa? La odia porque la desea. ¿Sí? Entonces generan eso que luego también en la novela se llama doble pensar, o sea, ¿cómo le haces para que en tu mente entren dos ideas contradictorias? ¿Cómo haces tú que coincidan dos ideas contradictorias si te están mandando información contradictoria? Bueno, Bélica, adelante. Estoy muy de acuerdo con todo lo que están diciendo y me gustaría agregar que yo sé que la palabra, la música, las vibraciones, todo tiene un poder transformador. Sin embargo, hay algo que a mí me gustaría aportar, que es, desde muy pequeños nos tienen que enseñar no a creer ciegamente, fervientemente, sino a entender las cosas y separar realidad de ficción o separar mundos posibles de la realidad. Porque, por ejemplo, yo veo muchos papás muy asustados con esto del lenguaje inclusivo, diciendo, es que yo no quiero que mis hijos sean gays o yo no quiero. Entonces el miedo, y yo lo que les recomiendo yo primero como educador y después como ser humano es, si le enseñas a tus hijos todo lo que existe en el mundo desde la seguridad del hogar, vas a tener a un niño pensante. Por ejemplo, en mi casa escuchábamos rock y perfectamente pudimos haber sido satánicos y asesinar a gente porque las letras del rock a veces son peores que las del reggaetón, ¿no? Uh-huh. Y aún así somos una familia muy amable, ¿no? Y muy tranquila, porque siempre fue, o sea, esto dice la letra, es igual que el reggaetón, a mí no me gusta, pero la letra dice algo y uno tiene que entender que simplemente es una canción y tratar de separar esos dos mundos, ¿no? Como las novelas de asesinatos o incluso como las noticias, ¿no? Decir, bueno, eso está pasando en realidad, vamos a ver cómo lo cambiamos. Sin embargo, no permitir que esto consuma la vida y ni verlo como algo fervientemente. Entonces, es eso, no hacerlo totalitario y enseñar a pensar críticamente, ¿no? Porque pues, al final de cuentas, tampoco podemos meternos en las realidades de otras personas. Claro. Ese es un aporte que nos va llevando a la mejor a una salida, que es educar en el espíritu crítico desde niños, en el espíritu crítico, hablar con los niños y hablar de todos los temas y dejarlos que ellos expresen no desde tu imposición como adulto. Hay un libro acerca de la literatura infantil, que ya ven que también ese tema me encanta, donde dice que es que luego los adultos queremos colonizar la infancia. Y con colonizar la infancia quiere decir imponer nuestros miedos a la infancia. La vamos a colonizar porque nosotros pensamos que esto está mal, entonces no vamos a dejar que lo vea, este tema no vamos a dejar que hable de él, o sea, la muerte a nosotros nos da miedo, entonces pues nada, que no hablen de la muerte. Entonces les vamos cerrando el camino para la reflexión. Lo que está pasando y qué bueno en esta clase es, fíjense bien, tenemos los dos extremos. Aunque Aristóteles no me caiga bien por ciertas cosas, tenía algo que es bueno. Él nos aporta lo que es el justo medio, ¿sí? Él aporta que ahí es donde está la virtud, porque puedes irte a un extremo o a otro extremo, pero que en el punto medio estás siendo capaz, como lo que dice Bélica. Por ejemplo, mi hijo, el más joven, Sebastián, también era era metalero, lo oías practicando cómo hablar así, así yo decía, oh Dios, pero había un respeto y había un diálogo, a ver qué te gusta ahí, qué es lo que te gusta,
Porque, y luego es súper pacífico hoy, ¿no? O sea, le gusta dibujar robots con armas, pero él en su persona es pacífico. A lo mejor está tratando de hacer esa integración, por ejemplo, de todo lo que ve, está tratando de hacer una sublimación, porque son recursos naturales que tenemos los seres humanos. Y tampoco es que a veces necesites un curso para entender que tus procesos, a veces sí, ¿verdad? Pero si estás viendo mucha violencia por todos lados, como niño, como joven, y a través del dibujo tú estás analizando la violencia, la estás sacando, la estás pensando, en lugar de bloquearla y mandarla a la sombra, que es, Jung habla de esto, está mal, lo mandamos a la sombra, y entonces en la sombra se vuelve un monstruo, y en la sombra luego sale en forma explosiva, porque no dejaron que se hablara de ello, porque no dejaron expresarlo. Yo me acuerdo que cuando estaba Sebastián, no sé, como en sexto, yo quería meterlo a una primaria que era, que muy pacifista, y cuando yo llegué ahí, me dijeron que ahí él no iba a poder dibujar sus robots que dibujaba porque sus robots tenían armas y le iban a prohibir eso. Por supuesto que no lo metí ahí, porque si eran pacifistas y no lo iban a dejar expresarse, sí, no lo iban a dejar sacar esa oscuridad natural que todos tenemos, que a ver cómo la sacamos, ¿sí? Entonces, no estamos en contradicción, estamos viendo dos extremos intentando encontrar el punto de la virtud, que es el punto medio, ¿sí? Que es muy difícil. Esto es para toda la vida. Esto no se da en un curso de 3 meses, no se da en un curso de 1 año. Esto es de años de estarlo analizando, de caer en el error, padecer el error y analizar, decir, a ver, caí en esto. Bien, seguía Luis. ¿A quién tenemos como Luis? Que no me acuerdo, ¿es Luis Payán? O, bueno, activa tu micro. Hola, sí, soy yo. Luis, adelante. Buenas tardes, muy buenos días, perdón, a todos. ¿Cómo están? Adelante. Este tema te encanta a ti, ¿eh? Te encanta. Un poco. Y sí, concuerdo que tenemos esa responsabilidad con la palabra porque es muy fácil dirigirnos hacia las personas con el afán de rascar su rencor, ¿no? Rascar la insatisfacción o algún deseo que ellos no han logrado obtener por X o Y razón, ¿no? Y tú cuando te diriges directamente hacia eso, pues pasa lo que pasa. Me voy a dar un ejemplo extremo con lo que pasó con Alemania, con Hitler, ¿no? Él hablando con las personas y pues llegó a ser prácticamente la sombra, ¿no? Del pueblo alemán. Y bueno, ya hay otros mecanismos para convencer a ciertas personas que tienen yo siento que es como esa perspectiva de la vida para analizar y reflexionar de que, oye, pues estos como que se están pasando de raya, ¿no? Como que eso no va, pero al momento en el que ya son más que esas personas con esa reflexión, pues ya es difícil, ¿no? Combatirlo. Y siento que ahí es cuando uno, pues se tardó en decir las cosas o hablar, ¿no? Porque es lo que está pasando últimamente, ok, yo no puedo ya decir ciertas o X cosas porque pues, fulanito o fulanita se va a ofender. Entonces tengo que quedarme callado. Entonces si nos empezamos a decir de que no, es que no puedes decir esto, no puedes decir lo otro, pues al rato no vamos a hablar, no vas a poder decir nada. Eso es lo que vamos a llegar si siguen con esas cosas, y más si las personas no dicen las cosas. Porque si tú te callas, pues la vida pasa y sigue pasando y van a seguir pasando. Y los que son más escandalosos, los que hablan más que otros, pues van a empezar a ganar terreno. Una, porque pues tú no dijiste nada. Entonces, ahí está tu silencio, el poder del silencio. Y eso es muy fuerte. Entonces el silencio crece y crece como cáncer. Y ahí es cuando ya no pueden diferenciar entre la verdad o lo que no es verdad, porque para llegar a eso, pues prácticamente pues existe existe una respuesta correcta en este mundo que sea correcta. Es como decir de que okay, yo robé un pan para alimentar a mis hijos, o sea, hice algún mal para hacer un bien, entonces algo correcto ahí, entonces es muy difícil, pues. Pero lo que yo sí siento es de que
para poder evitar ese tipo de cosas, hay que ser honestos, tratar de decir la verdad, o bueno, no andar mintiendo, cosas así. Eso es lo que yo he estado experimentando y lo que ahí me estaba resultando. Muy bien, Luis, muy bien, gracias. Sí, de hecho de eso se trata, de que estemos hablando de ello, finalmente de que estemos hablándolo, ¿eh? Graciela y luego Julieta. Antes de que digas algo, Graciela, fíjate, dijiste, ahorita voy, dijiste, Luis, que no podríamos decir nada. De aquí va también el libro, de que no pueden decir las cosas, y peor aún, de que no las pueden ni pensar. De eso va este libro, de que no las pueden decir y ni siquiera pensar. Adelante, Graciela. Bueno, me hiciste acordarme de Palabra y Realidad como de mis propósitos de año nuevo, como los mantras, cuando escribes las cosas que quieres lograr o que anhelas, o bueno, hay sueños o realidades, pero las anotas, y lo cual a lo largo del cierto tiempo yo los pongo en el celular, y ahí las escribo, luego ya las pongo en un pizarrón o las olvido o demás, y luego las retomo y veo que son mantras que me acercaron a lo que yo deseaba lograr. Entonces, primero me acordé de esa parte, de las palabras, cómo me acercan a ciertas cosas, y luego pensé en mi escritura que en ocasiones hago, y pensé que mi escritura fluye, que a veces no la controlo del todo. Más bien a veces incluso terapéutica sale, ¿no? Brota. Pero cuando ya reviso los textos, esos a veces sanan, a veces enferman, a veces rebotan, nadie les hace caso, los ignoran. Entonces, es como una semilla, ¿verdad? Que puede no pasar nada. Pero entonces pensé, ¿de qué depende? ¿De qué depende de que también la palabra del otro, como en 1984 o como en Cortázar, ¿de qué depende que me lleve a un estado anímico o que me lleve a crear o que me lleve a atentar contra mí? Pues también depende de mis pensamientos, ¿no? De hacia dónde van mis pensamientos. Justo cuando uno va a terapia, luego te dicen, a ver, ¿qué está pensando? Y si modifica su pensamiento ante el mismo hecho y te orientan a modificar un poco el pensamiento. Entonces yo creo que eso ya le va a corresponder al otro, ¿no? Ya le corresponde al otro, y ahí es justo donde hay que hacer ese trabajo, tanto educativo como personal, porque pues el mundo está lleno de libros, igual en la escuela, ¿no? La escuela le puede dar un currículum muy cerrado, muy como alienador, pero igual en donde quiera hay libros así, y esperanzadores o no esperanzadores, pero va a depender de mis pensamientos y del manejo que yo les dé. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho en esa parte. Digo, yo me voy a lo personal, para que también esa responsabilidad que aludimos, pues no nos corresponde del todo, ¿verdad? El otro también es un sujeto libre, el otro también es un sujeto que piensa, y algo lo atrapó ahí, algo lo conectó ahí, si era la parte de la sombra, pero pues si es su noche del alma, ojalá alguien le prenda su luz y su vela para que el día de mañana pues tenga un futuro diferente. Entonces un poquito yo por ahí, ahora me han generado muchas cosas, todo lo que están diciendo todos. Gracias. Gracias, Graciela. Sí, pero también, no sé si es la palabra pero, o sea, por un lado es sí, pero también los grandes místicos señalan que el otro eres tú. ¿Sí? ¿Han oído esto? El otro soy yo. Por eso es importante también no olvidarnos de la mística, porque si nos consideramos personas separadas del resto, si me considero que esta soy yo, y yo puedo, por ejemplo, soltar este libro que tiene mucha oscuridad, pero también mucha realidad, y yo lo suelto y a ver cada quien lo que hace, pero yo, la verdad, cuando preparo la clase y cuando la imparto, siempre estoy pensando en ustedes. Siempre, y a veces es en automático, fulanita tiene esta situación, a ver esto cómo le llega, o sea, trato de siempre pensar en el otro lado, porque en una
no estamos hablando de unidad como estar todos amalgamados, estamos hablando de pensar en el otro. Y desde ahí hablo cuando digo que tenemos una responsabilidad, aunque podamos ser libres para la escritura, de como lo fue Goethe con el joven Werther. No sé si se habrá puesto a pensar en esto, no sé si cuando vio lo que había ocasionado su novela, luego reclamó él de su novela, luego no le gustó que esa fuera la novela más leída, por cierto. O sea, Goethe luego se arrepintió de que esa fuera la novela que en su época habían leído, porque el Fausto, que es la que nosotros conocemos, lo terminó de escribir un mes, algo así, antes de su muerte. De manera que el Fausto, aunque ya se había publicado la primera parte, había tenido éxito, había sido reconocido por la primera parte del Fausto, el Fausto se divide en dos, la primera y la segunda parte. La primera parte sale en vida después de, algunos años después del joven Werther, varios, y tiene éxito, pero tiene un final trágico. Y a lo largo de su vida, Goethe escribe la segunda parte, que es alquímica, espiritual, mística, rara, y lo que le sigue, rara, y termina con un final glorioso de rescate de los personajes que pudo haber dejado hundidos en la desesperación, en el infierno, y a través, otro spoiler, a través del amor rescata al villano. El villano que había hecho un pacto con el diablo para obtener juventud, conocimiento, magia, es decir, el Fausto, había hecho un pacto con el diablo y el diablo le había dado todo eso y a cambio le iba a cobrar su alma. Lo siento por el spoiler, pero lo necesito para mi clase. Lamento que no haya leído el Fausto entero. El cierre del Fausto es que el amor de Margarita salva a Fausto del infierno. Hay alguien que desde el cielo ora porque aquel que tenía que ir al infierno por todo, porque incluso por culpa suya Margarita se había muerto. La propia víctima del Fausto lo salva. Entonces yo me pregunto si acaso toda la vida de Goethe no le llevó también a esa reflexión. La propia primera obra que genera todo lo que generó, lo hace reflexionar, vive él lo que vivió en su sociedad, observa, analiza, y en su propia obra, la obra maestra, no la que en su momento conocían todos, sino la obra que ahora conocemos todos, ahí hace un rescate en el final no deja a sus lectores en el hundimiento de un infierno merecido. Sí, dice Bélica también, sí, El maestro y Margarita, también es muy bueno. Tiene cosas muy locas, me encanta, cuando se embarra, ¿no? De la crema para volar, para salir por la ventana volando. Ajá, entonces, bueno, ¿quién seguía? Julieta. Todavía tengo muchas cosas y no he llegado ni a la mitad, ¿eh? Entonces, Julieta y luego Aida. Adelante. Rapidísimo. Nada más mi aportación es cuando hablabas de esa sombra o de que nos estamos llenando de situaciones o de represiones. Yo me he dado cuenta que después, cuando somos adultos, esto estalla, porque tal vez de niños no, pero de adultos estalla. Y yo que tengo un esposo, tengo hijos, me doy cuenta que lo veo, esas sombras, las veo en mi esposo o las veo en mis hijos. Y yo me siento muy afortunada porque de poder ver me duele. Y muchas veces he caído en el hecho de que de desconocerme a mí misma y rechazar eso que veo de mí. Pero creo que es una oportunidad y esto se logra pues a través de lecturas y también se logra a través de aventarse de animarse más bien a ese clavado interior, a ese como raspadito por dentro, ¿no?
Y a mí también me ha ayudado mucho la espiritualidad ignaciana, pues que me ha ayudado a meterme en mi interior para poder ser mejor persona y descubrir y hacerme amiga de mis monstruos, porque no no se van, son parte de mí. Nada más esa era mi aportación. Gracias. Me gustó, amiga de mis monstruos, porque realmente es mucho más fácil ver en los otros la sombra. Casi podemos ver la sombra de toda la gente que queremos, porque la queremos y podemos ver la sombra. Y lo difícil es ese trabajo de introspección, en decir, a ver, si estoy viendo la sombra de, no sé, de un hijo, de una hija, de una pareja, de un padre, de una madre, yo estoy viendo su sombra. Entonces es muy fácil ver la sombra porque es como tu sombra está afuera. Y yo puedo juzgar tu sombra, no digo que sea, es una actitud como natural del humano. Pero ¿qué tal cuando, a ver, qué te parece si esa sombra del otro le pones la calidad de espejo y te animas a ver cuál es la tuya, dónde está lo tuyo? Es un viaje que necesitamos enseñar a hacer desde niños a la sociedad, desde niños. No temerle a que hagan ese viaje. Creo que hay muchos lugares en donde se está trabajando, ¿no? O sea, creo que hay kinders donde se está trabajando, no es que esté abandonado, no es que no haya, así como nosotros estamos hablando de esto, está hablándose de esto ya. Ahí de adelante, para seguir con otras cosas. Yo voy a ser muy breve, te me adelantaste, hombre, con lo que iba a decir, porque justo iba a decir eso, ¿no? Retomando un poquito lo que dijiste, que la vida nos está dando la oportunidad de ver en cada persona, porque así es nuestro espejo, porque eso es. Incluso nosotros mismos en el espejo nos decimos mucho, hay que nada más animarnos a verlo, ¿no? Claro. Animarnos a ver la versión. Es nuestra creación, es todo. Soy muy breve siempre. Gracias, Yoli. Te me adelantaste. Muy bien, Aida, muy bien. Luego ya ven que también en el curso de milagros, no sé si conocen ese libro, pero es difícil también, no es fácil, pero en el curso de milagros es cuando estás viendo al otro, tienes que dejar de ver, o sea, tienes que pensar que todo lo que ves solo eres tú, todo, el otro, la realidad esta que está ahí, o sea, todo, nada más eres tú. Fíjense, como espejo no nada más el otro, sino si yo veo que mi casa está fea, o sea, si yo volteo y no me gusta mi casa, bueno, primero, pues ponte a arreglarla si no te gusta, ¿verdad? Si no te gusta, arréglala. O nada más está fea. No, yo no digo eso, a mí me encanta, yo abro mis ojos y me gusta donde tengo acomodadas mis cosas y las muevo y gozo como si estuviera en otra piel que me contiene, ¿no? Entonces, todo soy yo. Si yo veo mi país que hay en México, o el país que cada quien tenga, soy yo. ¿Sí? Si yo veo mi mundo como, ay, se está cayendo a pedazos, soy yo. Y así es más fácil, porque si soy yo, vamos a arreglarlo. Vamos al granito, el granito de arena. Bueno, voy a continuar. Acá está pues el autor de este libro que vamos a ver que se está manifestando. Sin necesidad de que vayamos a la lectura, se está manifestando. La obra de George Orwell lleva la marca de las experiencias autobiográficas vividas por el autor en 3 etapas de su vida. ¿Sí? Hay una posición, se posiciona en contra del imperialismo británico. Él es británico, pero nace en la India. Y en la India que está haciendo, que es una colonia británica, ¿no? Entonces está observando, está siendo capaz de observar su sombra, porque es británico, nace en la India. Entonces él está siendo capaz de ver cómo se somete, está tratando de salirse de él británico, tratando de salirse de la piel de británico para observar al que somete y al sometido, que también es otra manera, salirnos para no involucrarnos emocionalmente y dejar de ver la sombra. El socialismo democrático es otra, después de haber observado y sufrido las condiciones de vida de clases sociales de los trabajadores de Londres y París, y en contra también del totalitarismo nazi y estalinista. Esto después de su participación en la Guerra Civil Española. ¿Qué podemos esperar, obviamente, de una vida así?
Y no es crítica, no. Él está viendo el mundo, su mundo, el mundo que ve son uno. Y entonces se genera 1984. Y lo que tenemos que hacer es mirarlo como una visión. Sí, una visión. Como decía hace rato Bélica, que fue genial. O sea, a ver, no porque vamos a estar leyendo esto es que vamos a volver nuestra vida en oscuridad. O nos vamos a deprimir. Vamos a estar viéndolo con esta capacidad de análisis sin conectar que necesariamente, aunque todo esto esté pasando de alguna forma, nos tiene que dar las herramientas para cómo con lo que está pasando, ¿qué voy a hacer con lo que está pasando? Yo no me puedo salir ya de esta realidad. Yo ya no puedo salir de esta realidad. A ver, he tenido la tentación de irme a un lugarcito que se llama Iglú Cololo, que hacen las casitas de barro, la gente hace su casita, para tener una licuadora es una bicicleta y pones la licuadora y para batir tú te subes a la bicicleta, chu, 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 y entonces con los pedales, yo sí he tenido la tentación. Y sí, le he dicho a mis hijos, si se ríen de mí, que jajaja, no puedes, no sé si pueda o no, es una tentación, es un deseo, es un anhelo. Tengo que conocerme, es un anhelo, pero también esta es mi realidad. Con esta les avisé que hoy hay clase, por esta me felicitan, con esta me comunico. ¿Cómo voy a atender yo esta realidad? Tengo que verle su lado positivo y negativo. Si yo me niego a ver el lado negativo, ¿cuál es? Que a veces me quita mucho tiempo, se roba mi tiempo, pero yo tengo que ver su lado negativo. Y entonces, ¿qué hago? Me impongo horarios o apago mi celular cuando me voy a dormir. Entonces veo lo positivo, veo lo negativo y actúo. Bueno, seguimos. Va a ser importante que comprendamos esta palabra para entender 1984. Es muy importante que comprendamos esta palabra, la palabra utopía, ¿sí? Que la palabra utopía, aquí están unas definiciones, es un plan o sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin conflictos y en armonía. En realidad ese es un deseo del alma. Pareciera que la palabra utopía viene de lugar que no existe. Se ha dicho que utopía es lugar que no existe, filológicamente hablando. O sea, si analizas la palabra, utopía viene de outopos, lugar que no existe. Yo me pregunto si es posible, ojo, esta pregunta es luminosa. Aunque la palabra utopía implique lugar que no existe y con las utopías hayamos generado distopías, es decir, cosas que no, la palabra utopía que implica un lugar perfecto de armonía donde nos llevamos bien, ¿cómo podemos pensar que existe? ¿De dónde surge que podemos pensar que existe si no es de algún tipo de existencia misma de la palabra? Decía Unamuno, decía, tal vez los filósofos no pueden probar la existencia de Dios, probarla, pero la búsqueda es una evidencia, porque no se puede buscar lo que no existe. ¿Cómo busco yo mi reloj si antes no tengo un reloj? ¿Cómo busco mi carro si antes yo no tuve un carro? Es más, la idea de carro es solo porque existe. Y la palabra utopía, lugar que no existe, perfección, armonía, edad de oro, como quieran llamarla, está en el alma humana. ¿Por qué? Yo creo que porque es posible. Yo creo, y como yo creo de creer, creo de crear. Y la verdad es que no hay salón en Tritemius que para mí no sea realmente una utopía. Los salones tienen características utópicas, de respeto de opiniones de todos, de que si hay una opinión diferente, la hablamos, dejamos que alguien piense una cosa, expresamos la otra, no hay crítica, no hay te sales, no hay dijiste algo que yo no pensaba, no. En las clases presenciales,
Me acuerdo que les decía, cuando llevaban su texto y yo les decía algo y les decía, ahora defiéndelo y defiéndelo de mí. Tienes que poder defender tu texto de mí, tu idea de mí. No soy, por favor, no soy ni omnipotente ni omnisciente, ni soy una maestra que piensa cosas que comparte. Yo sé que sí, soy linda para muchos, pero hay otros que, para los que no soy linda, mi exmarido, les aseguro que no piensa que soy linda para nada. Bueno, dos, aparte, para colmo. Soy lo peor. Entonces, bien, entonces Utopía, acá Tomás Moro, que escribió una obra muy bonita que ya hemos visto en Tritemius, muy recomendable, es una obra del siglo XVI, de hecho, a partir de la cual se genera también esta palabra, es una isla en la que, bueno, se lleva a cabo una organización ideal de la sociedad. Y ahí Tomás Moro explora, este autor, explora en su obra cómo él plantearía todos los problemas que en su época existían en Inglaterra, y que, por cierto, lamento decirles que luego lo meten a la cárcel, pero esa es otra historia. Y lo meten a la cárcel por su forma de pensar, y lo meten a la cárcel porque está exponiendo una realidad social que al rey luego no le gusta. Primero era amigo del rey y luego al rey ya no le gustó lo que dijo. Pero el punto es que ahí expone él cómo sería una sociedad ideal y con cosas bien interesantes y nada improbables. O sea, lo que propone, vale la pena leer Utopía de Tomás Moro. Lo que propone, por ejemplo, él dice que sí, que esa ciudad sí existe, la propone como real. Fíjense el uso de la palabra, la propone como real. Yo viajé, están platicando ahí unos personajes, yo viajé, yo conocí Utopía, mira, es así. Cuando uno llega cargado de joyas, los de Utopía te ven como que estás cargado de cadenas. Ellos las joyas las ven como cadenas. Ellos, los niños, juegan en la calle con los diamantes y las perlas, para acostumbrar a los niños a no darle el valor a los diamantes y las perlas. Desde niños juegan con diamantes y perlas como si fueran canicas. La propone como real y propone cosas muy interesantes. Pero bueno, esta palabra utopía va a estar muy presente porque nosotros vamos a generar, bueno, no nosotros, el autor genera distopía. También la utopía es un proyecto, un deseo o plan individual, atrayente y benéfico, generalmente para la comunidad, que es muy probable que suceda, ojo, que es probable que suceda, o que en el momento de su formulación que es muy improbable que suceda, perdón, o que en el momento de su formulación es irrealizable. Es decir, que hablamos de la utopía como algo imposible. Pero decía Galeano, ahorita le doy voz a quien activó para comentar. Decía Galeano, ¿para qué sirve la utopía? ¿Se saben esa que es muy bonita? ¿Para qué sirve la utopía? La utopía es como el horizonte, te sirve para avanzar. No llegas, pero avanzas. Es precioso. O sea, no llegas, pero avanzas. Si no está ahí como una meta, no avanzas, te quedas. No existe. No es posible que tengamos esa sociedad ideal. Así es que como no es posible que tengamos esa sociedad ideal, no hago nada. Porque no es posible. Me cruzo de brazos y vivo lo que tengo que vivir, lloro lo que tengo que llorar y hago egoístamente lo que tenga que hacer porque no existe, no es posible. Entonces no avanzas, pero si crees que es posible, como, ay no, la mirada del perrito de Mirna, estoy enamorada. ¿Por qué? Es que, ¿no vieron eso? ¡Qué precioso! Pero es que estaba atento. Mirna, ¿lo viste? Estaba atento. ¿Ya vieron que es posible la utopía? Yo estoy segura de que esa mirada era porque es posible la utopía. Y ya sabe que estamos hablando. Ya sabe que estamos hablando de él. A ver, que no me digan que la tecnología no conecta, por Dios, y conectamos con un perro. Y hay un gato de Mines, que dice Mines que cuando está en mis clases, el gato se acerca y que como que dice que mi voz lo duerme. Mira, mira. Bueno, vamos a seguir. Qué precioso. Ahorita me pones ahí el nombre de tu perro.
o perrita, no sé. Bueno, allí tenemos algunas imágenes de la utopía en sentido positivo. Colores, quiero que las vean, que las sientan. Miren que hay un mensaje ahí de unidad, no de uniformidad, que es diferente, ¿no? Unidad, o sea, no uniformes, sino unidad, gente diferente mirando hacia el mismo lugar. Sí, una fantasía, ok, ajá, una fantasía, pero no hay fantasía que podamos generar si no viene de la realidad. Aquí hay otra imagen también. Esta imagen se generó a partir de la obra de Tomás Moro. Esa sería utopía, la utopía que él describe. Acá hay otra. Son ciudades reales que aportan alguna especie de luz, ¿no? Ciudades reales. Porque aquí, ¿qué luz vemos? Bueno, lo que vemos es aquí una familia mirando. Aunque hay fábricas, vamos a ver, hay blanco y negro. ¿Sí? Blanco y negro. Porque precisamente no tendríamos que dejar fuera la sombra. Utopía o distopía, sociedad imaginaria la distopía. Es una sociedad imaginaria bajo un poder totalitario o una ideología determinada según la concepción de un autor determinado, que sería lo opuesto a la utopía. Entonces, en realidad, con los libros que vamos a leer, no estamos hablando de utopías, estamos hablando de distopías, de una disfunción. Fíjese, es una disfunción de la utopía. Así cuando decimos, esto es disfuncional, igual acá. 1984, Un Mundo Feliz y Fahrenheit son disfunciones de la utopía. Si alguien les llama utopías, no lo son distopías, son disfunciones. Es decir, son ideas que tenemos de cómo puede armarse una sociedad, pero que en realidad tienen bases no tienen bases sólidas, no poseen bases sólidas. Miren esta imagen qué interesante, porque acá está arriba, digamos, nuestra idea de perfección cimentada a costa. ¿Vieron? Esta imagen es muy expresiva de una distopía, que eso es lo que vamos a ver en los libros. Y esta imagen a mí también me genera una clara explicación de la diferencia. Porque cuando se proponen estas obras como utopías, estamos equivocando el término. La utopía tiene una tendencia 100% positiva y la distopía, que es la que está en estos libros, negativa. Pero miren qué interesante quien haya hecho ese dibujo. Ahí está, ahí viene la firma de quien hizo ese dibujo. Qué interesante. Y bueno, el caso de George Orwell es más una distopía política, aunque, y ya lo vimos, ahorita nos vamos a sumar a la novela. Este es un dato acerca de Orwell, que tiene que ver con esta vigilancia que él muestra en la novela. La novela es una novela donde estamos vigilados, los personajes están vigilados a todas horas por una pantalla que los mira, los observa, no saben cuándo están siendo observados en todas sus reacciones. Se me enchina la piel. Yo estoy en este momento frente a una pantalla que me observa. Pero decido que esta pantalla me permite decir con libertad lo que pienso, comunicárselo a otros. En 2015 se reveló mediante un informe de inteligencia británica que Orwell fue vigilado durante alrededor de 12 años por la policía de aquel país en vista de su aparente vinculación con movimientos de izquierdas. Déjenme ver la hora, porque ahora vamos a hablar de la neolengua y ver sus comentarios. Ya nos estamos acercando al final. Yo quería terminar con algo muy luminoso.
Y ahora he empezado a escuchar. A ver, comentarios acá dice... ¿Desde dónde me perdí los comentarios? Si te paras frente al espejo y te ves despeinada, ajá, no peinas al espejo, te peinas tú. ¡Ay, qué padre está ese! Oye, Mirna, me encantó. Claro. Imagínense que... ¡Ay, eso está buenísima, Mirna! Me la quedo. Claro, cuando estás viendo en el otro, es como que estás peinando al espejo. Me fascinó. Gracias. Luego Bélica comenta, se me mueve. ¿Los tienes tú claros? Porque a mí se me mueve. Sí. A ver. Bueno, Bélica dice, me encantó eso. Carmen Díaz, y ahora he empezado a escuchar el término distopía. Mirna, ¿me puedo atrever a pensar en una sociedad donde... Ay. Ya la tengo acá, donde coexisten tanto la distopía como la utopía y se revelan a sus ciudadanos dependiendo de su perspectiva, de su enfoque, de su estado de conciencia. Exactamente. Bueno, exactamente. ¿Qué pasó? Y ahí le pregunta que hasta qué página vamos a leer. No, tiene libertad de leer o no leer y de ir a su ritmo. Yo voy a estar exponiendo un tema y este es como un libro de apoyo. No quiero que sientan que tienen que leer hasta determinada página, ¿sí? Si quieren leer, pues léelo todo. Porque yo voy a estar hablando a partir de la próxima clase, de todo. O sea, si quieren leer el libro, léanlo todo. Se lee rápido porque se lee rápido, no es un libro difícil en el sentido de lectura como Rayuela. Léanlo todo. Porque yo ya voy a revelar en la próxima clase el final. O si no quieren que revele el final, pues lean la mitad, pues, y no revelo el final. Lo importante es que hayan leído acerca de la neolengua. Sí me explico, no quiero que este sea un taller de lectura. No las invité a un taller de lectura. Les dije que íbamos a estar viendo estos libros y el que quiera los lee y el que no quiera no los lee. No quiero hacer de este un taller de lectura, porque entonces me voy a limitar a qué dice. Yo no quiero que dice, yo quiero que emerja de ustedes un nuevo concepto en el que 1984 es un libro que profetizó cosas que están pasando ahora y que reflexionemos acerca de ello. Voy a seguir para ver si alcanzo todo. Bueno, la neolengua es un apéndice que debería estar en todos los libros. Si no está, compren otra edición o búsquenlo, seguramente en internet vendrá el puro apéndice. La neolengua es el idioma que se habla en Oceanía y el lugar en el que se desarrolla la historia, porque hay un nombramiento diferente del mundo, se nombra diferente el mundo, se divide en 3 escenarios, en 3 continentes, y siempre es interesante porque estás en paz con uno y en guerra con otro, ¿sí? Y si terminas la guerra con uno, para estar en paz, tienes que iniciar entonces la guerra con otro, porque según la propuesta de esta sociedad distópica, la guerra es la paz. ¿Saben por qué? Bueno, ya lo leerán por qué. Porque si tú dejas que las personas empiecen a ser libres y empiecen a desarrollar sus talentos, se te pueden salir de control. Si las personas son felices y empiezan a generar una energía que no es la del miedo, se te pueden salir de control. Porque la del miedo es la energía del control. ¿Por qué compramos un seguro? Porque tenemos miedo. Si dices, pues bueno, la vida no la tengo garantizada, claro que no quisiera estar padeciendo cosas, pero si fuéramos más allá, si fuéramos al nivel espiritual, si en cada uno de esos miedos los saltamos y decimos, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Que me muera? Pues yo al menos creo que 2 cosas. A lo mejor si yo me gusta la idea de la reencarnación, entonces esa es una. Y otra es, bueno, pues finalmente ya no me voy a dar cuenta de nada. Pero yo creo en la reencarnación y como esa es la que me ilumina. Por eso tampoco critico que
en otras épocas a lo mejor el patriarcado se haya desarrollado con ciertas facilidades para los hombres, porque a lo mejor yo fui uno de los líderes esos. Y ahorita por eso estoy pagando ciertas cosas en una especie de dharma. Eso me tranquiliza, me hace no juzgar. Dice, me voy a retirar. Claro que sí, pasamos el link. Bueno, esas son las locuras de la maestra. Vamos a seguir. Esas son las formas que tengo de tranquilizarme yo. Bueno, pues acá tenemos que la neolengua hace inviables otras formas de pensamiento contrarias a los principios de... En esta sociedad hay algo que se llama crimen del pensamiento, o según su traducción va a decir crimen mental, o implica que la idea no tiene que estar, ni siquiera es la enunciación, la idea que para esa sociedad es criminal, como es la libertad de expresión, ni siquiera tiene que estar acá, ni siquiera puedes pensarla, y por eso te vigilan, para ver hasta tu expresión cuando alguien dice algo que puede inquietar a las autoridades. No sé cuántos ya lo están leyendo. Entonces la neolengua está diseñada, yo creo que vamos a hablar de la neolengua la próxima clase, ¿sale? Solo les voy a dar un ejemplo. Vamos a empezar la próxima clase con la neolengua, pero les voy a poner un ejemplo. Miren, lo que está en amarillo es cómo llegó. El personaje trabaja en el ministerio. Espérenme, ¿cuál trabaja? En el Ministerio de la Verdad. Ah, sí, de la Verdad. El personaje trabaja en el Ministerio de la Verdad. Y la verdad, ese ministerio es, por supuesto, el que se encarga de generar las noticias. Y miren, la amarilla es la noticia que se tiene que rectificar porque según la neolengua, esto puede engendrar en los que la leen una cierta manera de reflexión. Así es que la noticia correcta sería la verde. Ahí les va. La información sobre la orden del día del Gran Hermano en The Times del 3 de diciembre de 1983 es absolutamente insatisfactoria y se refiere a las personas inexistentes, no sé cómo pueden ser personas inexistentes, volverlo a escribir por completo y someter el borrador a la autoridad superior antes de archivar. Ok, esta es la forma en que tendrá que ser escrito esto. Times 3-283, referente orden día, GH, doble más no bueno, no personas, reescribir, completo, someter, antes, archivar. ¿Le entendieron a la verde? Pues para eso está diseñada la neolengua. Para que no entienda nada. Ya verán en el libro. Es que quiero irme al ejercicio. Miren, la palabra momo, un ejemplo de nuestra nueva neolengua, la de nosotros. Si ustedes buscan en Google la palabra momo, lo que les aparece primero es esto. De manera que si tú eres un joven al que yo le recomiendo que lea momo, el joven va a creer que yo le estoy recomendando algo así, pero yo le estoy recomendando esto. Si alguien me pide una recomendación de lectura, hoy en día un joven o un adulto, yo le voy a decir que lea Momo, de Michael Ende. El problema es que en Google, nuestra neolengua hace que el joven vaya a buscar Momo. Imagínense lo que pensara de mí. Y bueno, no es que me importe mucho, pero me preocupa que no vaya por esto. Me preocupa que el joven no entienda que yo le estoy recomendando la novela de Michael Ende, que habla sobre cómo los hombres grises roban el tiempo de los hombres, y que esta niña que es enteramente utópica e idealista, puede salvar su mundo. Esta es una actividad que se las voy a dejar para casa, porque acá no vamos a alcanzar a necesito que escriban una oración donde describan un ser imaginario, que hablen no solo de su físico, sino de sus cualidades y de su personalidad. Me la mandan, o se la mandan a Julieta y Julieta me la manda. Una oración donde describan un ser imaginario.
Por eso les puse una sirena. Aunque haya quien dice que existen, la quiero considerar imaginaria, ¿de acuerdo? Escribe una oración donde describas un ser imaginario, pero no me hables solo de su físico. También quiero que describas su personalidad. Esa es su consigna. ¿De acuerdo? La que no la quiera hacer no pasa nada. La que diga que no se le da la escritura, no la haga, no pasa nada. Porque ya voy a cerrar. Ay, no sé, mejor no cierro rápido. Es que los quiero dejar con buenas noticias. Les quiero dejar con buenas noticias. Una es la realidad consensuada. Consensuada es en lo que estamos todos de acuerdo. Esa se llama realidad consensuada. La realidad consensuada es que todos estamos en clase. No creo que haya... Nos vemos, Marisa. Es que bueno, pensé que te estabas despidiendo porque dices muchas gracias. Ya estamos terminando. Una es la realidad consensuada, donde nos podemos poner de acuerdo. Esta es una clase. Pero otra es la realidad atendida. Esa es personal. Cada uno de los asistentes a la sesión tiene una realidad muy particular de la sesión. Una visión positiva, negativa, etcétera. Muy personal. Los bloques con los que está construida la realidad consensuada, la consensuada, son átomos. ¿Estamos de acuerdo? Porque su computadora o su celular o donde ustedes tomaron clase está formado por átomos. Es su cuerpo, mi cuerpo está formado por átomos. ¿Sí? Estamos ya, bueno, hasta ahora, ¿no? Ya sé que hay más cosas que átomos, ya sé que están adentro de los átomos las partículas elementales y adentro las cuerdas, ya sé, pero no vamos a tanto. Y la realidad atendida tiene más que ver con palabras, ¿saben? Porque la realidad atendida implica ya toda nuestra mente. Las buenas noticias es que podemos atender en la realidad consensuada, podemos atender conscientemente y a voluntad y podemos generar nosotros una realidad, sí, personal, ya nuestra. Ya la nuestra. Por supuesto que no es tan fácil como que nada más escribo en mi espejito y al día siguiente o en una semana. No es así. Nos dijo Graciela que escribe y al paso del tiempo la vuelve a ver y la ve cómo se va formando, dijo Graciela, que la ve formarse. No apareció de la nada, no es generación espontánea. No es que pongo... que si hoy, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo dejar el pan, porque en mi abuelita, en la casa de mi abuelita, que era mi máximo, había una panera, entonces yo dejar el pan no sé si puedo dejar el pan mañana, tengo que hacer un proceso para dejar el pan, y ya tengo mucho que quiero dejar el pan, mucho tiempo, ¿no? No es mañana, es un proceso, es de a poquito, a lo mejor primero empiezo a ser consciente de por qué no puedo dejar el pan. Entonces, son 4 fases para la manifestación. Pero no quiero, aunque esta es la buena noticia, no quiero darla rápido. No se las doy rápido. Sería tenemos 10 minutos. Yo no puedo dar esta receta en 10 minutos. No puedo dar la receta en 10. Sería injusto para ustedes que diera la receta en 10 minutos. Pero... ya les dije, vamos a preparar pastel. Va a ir la receta, ¿sale? Si quieren, de todas maneras, les dejo para que se la vayan imaginando, se las puedo dejar. Para las que dicen, yo quiero... Esto tiene que ver con Cábala. Esto es Cábala pura. Estos son recetas de cabalistas. Y vamos a ir con esto en la próxima clase. Por eso cuando me pregunta Ida, ¿hasta dónde vamos a leer?
Es que no me quiero tampoco concentrar en 1984 porque si me concentro en 1984, que ya es una manifestación en nuestra realidad consensuada de cómo se convirtió en realidad lo que escribió George Orwell, como la pantallita que nos ve, y el habla escribe, y el corte de palabras para que no pienses. Los chicos ya no tienen tantas palabras. Nuestros jóvenes ya no tienen palabras para expresar la realidad. Y como no tienen palabras, no pueden entender la realidad sin palabras. ¿Qué hay con la palabra numen? Que me encanta. La palabra numen. Si no, no tienen por qué conocerla. A mí me encanta, yo la uso mucho. No tienen por qué conocerla, pero es una palabra que habla de una realidad preciosa. La palabra numen. Numen, luminoso. No se las voy a decir, porque si se las digo les facilito, vayan a buscarla si quieren. A mí me fascina. Y si la integran a su vida, si integran la palabra numen, el numen, lo luminoso, lo traen a su realidad. Pero si no la tienen, ¿cómo llaman al numen? Julieta, adelante ya para terminar, dime. Sí, gracias. Un comentario, a lo que entiendo entonces es que no vamos a estar como leer un capítulo y luego a la siguiente semana leer otro capítulo. Lo que entiendo es que la lectura de este libro nos va a ayudar porque vamos a tener herramientas para la clase que tú nos vas a dar. Entonces, por lo mismo pienso que no importa si lo leemos o no lo leemos, pero leer el libro nos va a quedar más claro la clase que tú nos vas a dar, ¿verdad? Por supuesto. Leer el libro asentará en forma simbólica lo que vamos a estar hablando. Porque cuando lean el libro y vean lo que le pasa al personaje, pues cuando estemos hablando de la creación de la realidad a través de las palabras y vean que a los personajes de esa novela les están quitando las palabras, van a entender. Porque vemos que les quitan las palabras. Vemos que les quitan el significado. Les dejan la palabra libertad. Pero solo para decir que el perrito está libre de su cadena. No para decir que soy libre. Que en este momento me siento libre de decirles lo que pienso. Pero si nada más es el perrito está libre de su cadena, no implica que yo soy libre de decir lo que pienso. Le quitaron a la palabra, en ese libro, le quitan a la palabra libertad su sentido peligroso. Y entonces, así la clase va a estar más sabrosita, pues. Pues no sé, pues miren, a los que esperaban que fuéramos a leer capítulo a capítulo y comentar, yo les recomiendo un club de lectura. Y si quieren armamos un club de lectura, podemos armar un club de lectura, pero no es mi intención, porque como yo quiero hablarles de un chorro de libros, si me limito a 1984, luego yo no les voy a hablar de Cábala, ¿verdad? Porque yo necesito poder hablar de Cábala y que la próxima clase va a ser más científica que literaria. Yo no les puedo hablar de Jacobo Grinberg o no les puedo hablar de la teoría sintérgica si nos dedicamos a ir capítulo a capítulo. Yo los dejo en libertad. Quien quiera leer el libro lo va a leer. Sí. A su ritmo. O después de estos 3 meses, o ya lo leyó. ¿Quién leyó algo? ¿Quién leyó algo? ¿Quién leyó algo? Bélica, Sandra, Lourdes, Magdalena. Yo lo leí hace mucho. Exacto. Y exacto, ya lo leyeron hace mucho, pueden volver a leerlo, pueden asomarse, pueden refrescar la memoria. ¿Sí? Entonces. Y por último, un mensaje parroquial. Necesito que se quede Magdalena para
para que me aclare un asunto del número de teléfono, nada más. Ok. Gracias. Ajá. Me encantó, aviso parroquial. Bueno, pues ya estamos finalizando. Preguntas, alguien que tenga dudas, como la de Aida que dijo que hasta dónde íbamos a leer o otras dudas. Audiolibro. Ah, miren, hay audiolibro. Julieta, ¿me recuerdas buscarlo y para que se los pasemos en el chat? El audiolibro es una buena idea. ¿Alguna otra pregunta? Y tampoco, por favor, no me vayan a poner como ¿cómo les digo? O sea, no me vuelvan absoluta, ¿eh? O sea, yo puedo equivocarme, yo sigo aprendiendo en la vida, cosas que pensaba antes me las sigo cuestionando. Nada más somos compañeros en el camino del cuestionamiento y de la búsqueda. No tengo la verdad absoluta, ando buscándola, pero ya sé que es como la utopía, nada más sirve para avanzar y me puedo equivocar y soy súper, a veces con Julieta me desahogo y le digo, ay, ya me desahogué, ya conociste este lado oscuro. Bueno, un abrazo. Ahorita te hablo, ¿no? Al ratito te hablo. En Casa Linda, de una vez. En Casa Linda. ¿A qué hora? 2:30, 2. Oh, perfecto. Sale. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Nos vamos a ir a comer. Gracias, Yolanda. Gracias a todos. Que estén bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye. Gracias, Yoli. Un abrazo de cumpleaños. Gracias. Nos vemos. ¿Cómo se llama? Gracias a todas. Bye. Bye. Juniper.